trabajó en el Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente se encuentra en Chile, en la clínica El Carmen, y él va a compartir con nosotros de manera virtual esta conferencia. Trastornos musculoesqueléticos en la enfermería que trabaja en endoscopia. Quiero decirles que en el 2010, en la principal revista de publicaciones de enfermería en gastroenterología, se mencionaba que antes de esa publicación solo habían referencias anecdóticas de trastornos musculoesqueléticos. Mencionaban un pequeño estudio de corte transversal donde había una mayor prevalencia de compromiso en las extremidades superiores. Este estudio que estoy mostrando realizó 12 encuestas a enfermeras y la conclusión de ellas es que en general las demandas del sistema musculoesquelético en endoscopia no eran mayores que aquellas de otras áreas en enfermería. Situación que cambió y en la medida que seguramente se ha ido masificando el uso de la endoscopia en diferentes campos de la medicina. Aquí quiero mostrarles lo que ha pasado a partir de 2018, donde la cantidad de publicaciones se han disparado. Quiero mostrarles que hay 4 áreas específicas que están trabajando en endoscopia, probablemente otras más: gastroenterología, otorrino, urología y la parte broncopulmonar. Y las publicaciones desde el 2018 se han disparado, especialmente esta línea azul, que es la de gastroenterología, con un ítem muy importante, que de los estudios analizados y seleccionados, se ve que la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos está entre el 18% y hasta el 95%. Entonces es una cifra que llama a atender esta situación. Vamos a revisar en los siguientes 20 minutos cómo entender un poco la ergonomía en el trabajo endoscópico, cuál es la prevalencia, los factores de riesgo, tipos de trastornos musculoesqueléticos y prevención. Quiero recordarles que la ergonomía entonces es la disciplina que se encarga de diseñar en los entornos laborales y de adaptar las herramientas que hay en esos entornos a las características fisiológicas, anatómicas y yo diría que psicosociales de los trabajadores. Con el ítem en endoscopia que los espacios a adaptar son de trabajos muy especializados, de técnicas que han ido apareciendo progresivamente muy nuevas, algunas de las cuales la doctora Corso acabó de presentar. En endoscopia, por supuesto, se busca contribuir al bienestar integral y optimizar los procesos de rendimientos en atención médica. Ahora, cuando hablamos de ergonomía, necesariamente estamos en el ítem de la salud ocupacional y de los riesgos laborales. Estos 6 tipos de riesgos laborales atañen al trabajo endoscópico, pero en general siempre hay la tendencia a centrarse en los aspectos biomecánicos y se olvida que uno está expuesto a riesgos químicos, psicosociales, entornos locativos, físicos y biológicos. Ahora, ¿cómo se define un trastorno musculoesquelético? La definición según la RAE es un padecimiento que es o sentir daño, o sentir dolor, o desarrollar una enfermedad que en el caso de endoscopía es provocado por la realización de maniobras frecuentes y repetitivas, posturas incómodas y en tiempos prolongados, faltas de descanso y de pausas, y la mayor afectación se ha identificado claramente en los dedos pulgares, muñecas, cuello, región lumbar, hombros y manos. Esos trastornos musculoesqueléticos finalmente se van a traducir en una duplicación del riesgo de lesiones ocupacionales, por ende una alteración en los desempeños profesionales, en la rutina laboral y en el cumplimiento de las metas laborales. Ustedes entenderán que, como se mostró en los estudios, cuando hay una prevalencia del 50%, significa que en un poco de lapso la mitad del equipo de trabajo va a estar comprometiendo su rendimiento profesional. Dentro de los factores de riesgos identificados está el sexo, aunque hay discusiones al respecto de si es más frecuente en hombres o en mujeres en los estudios,
el tiempo de ejercicio profesional y la realización ahora de endoscopia avanzada con procedimientos como algunos de los ya mencionados. Y entonces, la endoscopia digestiva entonces está asociada para los gastroenterólogos en 39 al 89% de prevalencia de lesiones. Está relacionada con actividades de uso excesivo, como por ejemplo la toma de biopsias, y estos padecimientos pues se presentan porque el trabajo endoscópico representa hasta el 40% del tiempo laboral que uno tiene. Hicimos un aporte a este campo del conocimiento con una publicación en el 2022 que salió en la revista colombiana de gastroenterología con el equipo de trabajo que estábamos en ese momento en la asociación, y publicamos y pudimos identificar prevalencias, tipos de trastornos y factores de riesgos ergonómicos en endoscopistas en Colombia. De 450 encuestados, recibimos 203 encuestas válidas, y de esas 203 pudimos determinar que había una prevalencia global de trastornos musculoesqueléticos en endoscopistas del 64.5%. Se evaluaron endoscopistas de la Asociación Colombiana de Endoscopia, de la de Gastroenterología, de Coloproctología y de la de Cirugía. Nuestra prevalencia fue mayor en el sexo masculino, y llamativamente, de los 29 estudiantes de posgrado que contestaron la encuesta, el 58% en su fase de formación académica especializada ya tenían lesiones o trastornos musculoesqueléticos. Lo que vimos en esta población colombiana pues, fue compromiso en los miembros superiores, hombro y codo derecho, pulgar izquierdo, espalda baja, cuello, rodillas, y en estudiantes de posgrado, llamativamente, el pulgar afectado era el pulgar derecho. Es decir, de acuerdo con los años de preparación y con el mismo tipo de actividades y de aprendizaje, de hecho, no son iguales los trastornos musculoesqueléticos. Este estudio es bien interesante porque se quiso buscar si había una diferencia de género en la presentación de los trastornos musculoesqueléticos. El estudio mostró que no había una diferencia significativa por sexo. Sin embargo, llamaba la atención que en endoscopistas embarazadas su prevalencia de trastornos musculoesqueléticos era importante, alta, 79%, que en las mujeres las áreas de mayor afectación eran los hombros, la muñeca, las manos, los dedos y la espalda baja. Y en los hombres, por el contrario, era la espalda baja. Y respecto a los mecanismos por los cuales se producía la lesión, las mujeres reportaban que era por un inadecuado ajuste o ubicación o funcionamiento de las camillas y de los monitores, y por el uso del torque en la mano derecha, y para los hombres el exceso de la carga, usualmente con chalecos de protección de plomo, y el uso del elevador de duodenoscopio, es decir, ese botoncito que muchos de ustedes seguramente en la limpieza que hacen de los equipos lo ven. Una cosa tan pequeña puede generar una lesión muy importante o generar una lesión importante en los gastroenterólogos. Ahora, ¿cómo enfocar la ergonomía en enfermera y en auxiliares? Se me ocurrió, y de hecho cuando empecé a preparar esta presentación, que los riesgos son diferentes de acuerdo con el área o la zona de especialización de la enfermera como grupo, ¿entiendes? ¿No? Entonces hay quienes manejan la recepción, quienes son las asistentes directas de procedimiento, a las que asisten en sedación, o están en recuperación, o están en la sala DAN, desinfección de alto nivel, o están en fluoroscopia, pero quiero mencionar dos, digamos, entre comillas, personajes de esta área, que son las que se incapacitan y las chateadoras. Son dos, digamos, personas con todo respeto, pero que están presentes hoy en día en las actividades. No son en Colombia, lo digo también por donde yo estoy. Bien, los riesgos biomecánicos, entonces, vamos a analizar la parte de lo que le pasa al asistente directa de procedimientos. Sus riesgos biomecánicos son posturas inadecuadas, que tiene que ver igual con la altura de los monitores y de las camillas,
con la acomodación y la contención de los pacientes con compresión externa, usualmente en colonoscopias. Y un segundo riesgo es la bipedestación prolongada, que como ya mencionamos es en procedimientos diagnósticos dificultosos, en terapéuticas prolongadas o en la asistencia radiológica de chalecos plomados. Aquí está una de mis TENSE, aquí en uno de los hospitales. Y esta imagen tan bonita que el doctor Concha es experto en esta área, la doctora Corso también en dosonografía, una lesión en la papila y está adyacente el conducto de Wilson y el conducto, el colédoco. Para lograr esa imagen tan bonita se requiere tiempo y eso es bipedestación prolongada. Ahora, hablemos de algunas posturas inadecuadas. Aquí está una colega y ustedes ven la posición no ergonómica con la que se manejan los pies cruzados y efectivamente la espalda torcida. La posición mía cuando se ponen esos dispositivos de tomar las fotografías con el pie, evidentemente desbalancean el peso y queda el peso cargado sobre un solo pie y por supuesto genera pues, una mala posición de la espalda. Lo mismo la distancia de los monitores. Ustedes pueden ver que será mucha la tecnología, pero en la medida que el monitor lo tiene uno más alejado de su campo visual, va a aprovechar mejor la ventaja tecnológica. Bien, las camillas de altura ajustable. Este es un problema que se presenta en todas las partes. Siempre hay algún tipo de camilla o de cama que se desconectó, que se dañó el mecanismo y entonces resulta que para una colonoscopia, en este caso tuvimos que hacer la introducción estando sentados. Una incomodidad para todo el mundo. Porque ¿qué pasa si uno se levanta con la camilla? Me hizo acordar esta posición de Mohamed Ali ganando una pelea. En la parte deportiva muy buena, pero en la parte colonoscópica muy mala porque tiene uno el brazo completamente extendido y dificulta y genera problemas en esta parte como un problema que es el problema del manguito rotador. Pero quiero mostrarles también esto que está haciendo la enfermera, la forma como inyecta el agua cuando se necesita. Entonces, con dos dedos, que no son de mayor fuerza, pero que ahí van a tener que hacer fuerza y van a terminar lesionados. Este es un caso extremo, pero tengo que mostrarlo porque es muy importante que institucionalmente estén las camillas adecuadas para poder manejar casos como este. Es una paciente con 245 kilogramos de peso, que esto se logró llegar, aquí está la foto del avance del apéndice, pero entonces eso muestra que cada patología y cada paciente y cada institución debe acoplarse a lo que está usando. Aquí está, esta imagen es muy bonita. Aquí van a ver cómo se abre la copa distal de un Stenaxius. Ahí se está traccionando. Esto está en una salla lunar, entonces esto es una gastrostomía con un Axius. Aquí está la vista del estómago, está saliendo el líquido. Entonces quiero mostrarles esto porque primero es una técnica de avanzada, pero es una técnica que exige bipedestación prolongada. Igual lo que le pasa a los endoscopistas que realizan ERCP, aquí está pues la complejidad en las salas, monitores, la protección de los chalecos y quiero mostrarles que efectivamente los endoscopistas que hacen ERCP describen frecuentemente o lo más frecuente dolor en el cuello o en la espalda baja y desarrollan dos tipos de lesiones principalmente, que es la radiculopatía cervical y la tendinositis de Curvine. Esto es la preparación de instrumental para otro procedimiento avanzado, que es la colonoscopia, de manera que hay que estar preparados emocionalmente y físicamente para la complejidad que se va a hacer y para el tiempo que se puede demorar. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esos riesgos biomecánicos? En las posturas inadecuadas, trastornos musculoesqueléticos en cuello, espalda alta y baja, hombros y brazos,
en la bipedestación prolongada, afectación de la espalda, del cuello y de los miembros inferiores, incluida la planta de los pies. Es muy frecuente ver las fascitis plantares. Las consecuencias de los riesgos biomecánicos por el uso de pinzas, inyectores y por el número de procedimientos implica que la auxiliar de enfermería, la enfermera tiene movimientos en las manos, movimientos en los hombros, en los codos, y efectivamente son sitios que se pueden afectar. Aquí, por ejemplo, estoy yo tomando una biopsia, la fuerza que tengo que hacer en los dedos porque había un defecto en el equipo es importante. Entonces, un tema que no se va a tocar hoy, pero que tiene que ver con el diseño de equipos, con la ergonomía de los equipos, que pues enfermería no es que los maneje directamente, pero que sí debe conocerlos. Estos son, y esto está muy bien graficado acá, los mecanismos por los cuales se presentan lesiones en las manos. Aquí ustedes ven para una colonoscopia, por ejemplo, la forma como se fuerzan el dedo pulgar y el dedo índice, el movimiento de los diales y el manejo con la mano derecha para hacer torque o para hacer empuje. Y las zonas anatómicas que se afectan, por ejemplo, la tendinitis de Colbert. Bien, esto no es reciente, es del 2021, digamos, no es que se había, pero es del 2021, donde se desarrolló un dispositivo de compresión abdominal que se llama el ColorWrap, que es una faja de neopreno que la diseñaron de manera que una parte se supone que comprime el colon transverso y la otra el colon sigmoide. Ahí está puesta en un paciente. Y el resultado de este trabajo, comparando el dispositivo, la faja, contra un hechizo, digamos, se dio una diferencia significativa en la presencia de cualquier dolor en el staff, es decir, en el personal que ayudó en las colonoscopias. Entonces, cuando se usaba, se quejaban o presentaban menos dolores y menos compromiso de dolor en las extremidades superiores, que como les mencioné, junto con la espalda y el cuello es de lo que más se afecta. Entonces, es una herramienta que habrá que conseguirla y habrá que utilizarla y hacer la experiencia. Y este trabajo es bien interesante porque habla de si la compresión manual del abdomen durante la colonoscopia pone en riesgo al staff, a enfermeras, digamos, y a los pacientes. Entonces, de 185 en total de respondedores de la encuesta, de esos 185, 106 realizaron maniobras de compresión. De esos 106 enfermeras, 91, el 85%, experimentaron algún tipo de lesión durante la compresión. Y el 83% observaron a compañeros suyos que presentaron alguna lesión. Pero además, una cuestión muy crítica, 48 al 25% observaron algún tipo de lesión o algún tipo de compromiso contra el paciente, realizando las 12 acciones principales que se realizan en colonoscopia, la presión manual y el reposicionamiento del paciente. Y no son lesiones cualquiera, pues dolor abdominal, ruptura o lesión esplénica, moretones, lesiones de la piel, perforación del colon y otro tipo de lesiones. Aquí está digamos, la gráfica usual del momento de cuando uno pide compresión. Porque se está frente a un triángulo donde los vértices son el requerimiento del endoscopista para poder lograr el éxito y completar el examen colonoscópico frente al desarrollo de trastorno musculoesquelético del equipo de trabajo del staff frente a las complicaciones del paciente. De manera que esto nos llama y es una alerta, esto está publicado muy recientemente, frente a ese tipo de maniobras en el colonoscopio. Bien, ya estamos próximos a terminar. Este es un estudio de ergonomía en endoscopistas gastrointestinales, donde se ve que para enfermeras y técnicos es más frecuente el compromiso ergonómico, el compromiso de trastornos o lesiones relacionadas con la endoscopía en el cuello, en la espalda baja y en los hombros. ¿Está usted que me está escuchando en qué grupo? Es interesante como que miren y se cuestionen eso. Bien, la invitación entonces es a que la ergonomía y los trastornos musculoesqueléticos se vean como una problemática de un todo del personal de endoscopia, no solo del médico, no solo del enfermero. Y
¿Qué hacer personal e institucionalmente entonces para prevenir esto? Aquí voy a juntar dos trabajos, esta publicación que era las lesiones relacionadas con la colonoscopia en colonoscopistas exclusivos. Fue un estudio, una encuesta internacional, donde plantean algunas cuestiones de mejora. Entonces, digamos, esto es lo personal frente a este estudio donde hay una serie de medidas institucionales planteadas. Cuando se confrontan estas dos conductas de prevención y de corrección, entonces vemos que coinciden en muchos aspectos. Por ejemplo, el endoscopista debe posicionar adecuadamente su monitor de video, pero institucionalmente se tiene que asegurar también que se pueda contar con ese tipo de instalación para poder ejercer la medida preventiva. Usar camillas ajustables, y la institución tiene que asegurar que haya comunidad de camillas ajustables. Esto es bien interesante, reducir el número total de pacientes por sesión y tomar descansos. E institucionalmente debería poderse definir que haya un tiempo muerto de unos 10 o hasta más minutos entre el procedimiento, la gente que uno descanse, que tome aire. Por ejemplo, usar estos tapetes blandos que son antifatiga, con pliegue, con estos pisos de gel que sean blandos. Entonces, digamos que hay que mirarlo, así como no es solo del médico y de la enfermera, no es solo también del profesional, sino que institucionalmente hay que ser exigente en este desarrollo. Ahora, hay gente que dice, estoy en riesgo, puedo estar en riesgo, pero no hago nada, porque siempre hago las cosas así, me parece que así estamos. Quiero mostrarles esto, es la sala que yo tenía en Bogotá, donde la invitación es a tener una suite, como una cuestión cómoda, como una cuestión con buenos monitores bien posicionados, donde la auxiliar de enfermería esté cómoda. Ella se fue hacia adelante de la silla porque estaba muy centrada en no torcer la cabeza, porque su punto de vista era acá, en este monitor, frente al mío que estaba en otro lado, frente al del anestesiólogo que busca que más fácil de que. Bien, esta publicación ha tenido mucha difusión la imagen, y es que el endoscopista tenga una postura de endoatleta. Pero esa postura de endoatleta que tiene estas características, hombros hacia atrás, pecho hacia el frente, rodillas flexionadas y pies separados, también en alguna parte lo leí para enfermería, pero también masculino y femenino, digamos. La postura del endoatleta describe que es como esta postura de la Mujer Maravilla: hombros hacia atrás, pecho al frente, rodillas flexionadas y pies separados. Si ustedes hacen ese ejercicio, ahora que salgan y se paran así, seguramente se van a sentir mucho mejor. Bien, ampliar este tema y especialmente el tipo de lesiones, cómo prevenirlas, cómo manejarlas, lo escribimos junto con mis colaboradores, el doctor Otto Pérez, la doctora Olga Sánchez, Claudia Suárez y el doctor Robin Prieto, y está en este libro que lo consiguen con la señorita Adriana Herrera de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, de manera que ella está utilizada para hacerlo llegar a un precio muy cómodo, y espero que lo utilice. Bien, quiero finalmente dar las gracias al señor Ricardo Letelier, la señorita Marisol Calvo, la señorita María José Bustos por la colaboración para desarrollar varios de estos conceptos que mostré. Agradecerles por la invitación, esperar que esta corta presentación les sea útil, sea aplicable, y les dejo ahí dos pequeñas reflexiones para el espíritu, y saludarlos afectuosamente de este frío Chile, de estos días que está terminando el invierno. Muchas gracias. No tengo ningún conflicto. Muy bien, muchas gracias. Con esto damos por terminado el curso. Gracias a ustedes que estuvieron tan juiciosos desde el comienzo hasta el final, y esperamos vernos nuevamente en una próxima jornada académica. Muchas gracias.